Entonces, la clase de hoy, los principales casos de factorización, un repaso en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a hacer la proyección de unas diapositivas. Estas diapositivas se las voy a subir a la plataforma de Classroom. Perfecto, entonces. Bien, la factorización es un proceso muy importante para la enseñanza del álgebra. Y en esta presentación vamos a demostrar los diferentes casos o expresiones que existen. Si mi inglés no me falla, es lo que dice en la diapositiva. Perfecto. Me gusta esta definición que nos da la diapositiva, y es que dice que la factorización es el proceso contrario a la multiplicación. Creo que así sí se entiende muy bien. Miren, por ejemplo, el ejemplo que nos, valga la redundancia, el ejemplo que nos pone esta diapositiva. Miren, fíjense en el número 24. ¿Qué están haciendo con el número 24? Lo están descomponiendo. ¿Descomponiendo en qué? ¿Qué números multiplicados me dan 24? Entonces, aquí tenemos 2 por 2 por 2 por 3. Y efectivamente, eso da 24. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Entonces, la factorización es precisamente eso, descomponer. A cada uno, por ejemplo, 24 igual a 2 por 2 por 2 por 3, a cada uno de esos numeritos, al 2, al 2, al 2 y al 3, a cada uno de esos numeritos se le llaman factores. Sí, son números, pero cuando están así, en esa descomposición, de hecho se llama descomposición factorial del número. Se le llama, S2 es un factor, S3 es un factor. ¿Factor de quién? Del 24. Entonces, con las expresiones algebraicas vamos a hacer lo mismo, ya no solo con un número. Es el mismo proceso, pero con una expresión algebraica. ¿Qué es factorizar? Es descomponer una expresión algebraica en factores, es decir, en cosas que se estén multiplicando. Cojo una expresión algebraica, la descompongo, es una sola, la descompongo en varias que se estén multiplicando, o en una que esté más resumida, en el caso de los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, factorización es factorar es prácticamente eso, descomponer en cosas que se estén multiplicando. ¿Por qué digo cosas y no números? Porque es que aquí es un número, pero nos vamos a encontrar con expresiones algebraicas también que no solo son números. Bien, entonces aquí pasamos a los casos de factorización. Las expresiones algebraicas tienen distintas características, por lo cual existen diferentes casos para factorizar. Claro, no todas las expresiones algebraicas son iguales. Todas las expresiones algebraicas son distintas. Unas están elevadas a tal cosa, están divididas, hay muchas expresiones algebraicas de distinto tipo. Entonces, hay distintas maneras de factorar o de factorizar o de encontrar sus factores. Es por eso que existen los casos de factorización. Los casos de factorización son métodos para factorar distintos tipos de expresiones algebraicas. Y entonces aquí pasamos a los casos de factorización más comunes. Estos casos sí o sí se los tienen que aprender para poder calcular límites. Profe, pero ¿por qué nos devolvimos a casos de factorización si eso es tema de séptimo octavo? Porque límites, el cálculo de límites no es más que casos de factorización. Lo único nuevo en límites es el tema de racionalización. Es lo único, y ni eso, porque es que racionalización ustedes también lo miran en noveno. Ustedes ya deben saber racionalizar una expresión. Entonces, estos son los principales casos. Ahorita proyecto otra diapositiva donde miro mejor los casos, pero bueno, ahí me está hablando del trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto tiene 3 términos, de hecho, por eso es el nombre trinomio. Tiene 3 monomios, tiene 3 términos, 3, y ahí me dan el ejemplo. Por ejemplo, 4x cuadrado más 12xy cuadrado más 9y cuadrado. Tengo 3, uno es 4x cuadrado, el otro 12xy cuadrado.
el otro 9y a la 4. Ahí están los tres términos. Entonces es un trinomio. ¿Qué hace que sea cuadrado perfecto? Entonces, aquí donde dice características, estas características es lo que hace que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, fíjense, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, debe cumplir que el primer y último término deben tener raíz cuadrada. Entonces, miremos, ¿cuál es el primer término? 4x al cuadrado. 4x cuadrado tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es? Nosotros ya sabemos qué es que un número tenga raíz cuadrada. Por ejemplo, 4 tiene raíz cuadrada, claro, 2, porque 2 por 2, 4. 9 tiene raíz cuadrada, claro, porque 3 por 3, 9. 49 tiene raíz cuadrada, claro, porque 7 por 7, 9. Entonces, en pocas palabras, una raíz cuadrada es encontrar un número que multiplicado por él mismo me dé ese número que estoy buscando. Aquí, con la expresión algebraica pasa lo mismo. Es encontrar una expresión que multiplicada por ella misma me dé esa que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 4x cuadrado? Pues primero me fijo en el número. La raíz de 4, 2. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la raíz de x cuadrado? ¿A quién multiplico por ella misma para que me dé x cuadrado? Pues por x, porque x por x, x cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x. Perfecto. Pero no me basta con que el primero tenga raíz. La característica me dice que el último también debe tener raíz. Entonces, fíjese que la raíz cuadrada de 9y a la 4 es 3y al cuadrado. ¿Listo? Ahí en la diapositiva hay un error, me acabo de fijar, porque la raíz de 9y a la 4 no es 3y, es 3y al cuadrado. Aquí donde estoy señalando. Esto es un error de la diapositiva. No es 3y, es 3y al cuadrado. O el error sería este 4. Quiten este 4 y coloquen un 2. Hagan de cuenta que aquí no hay un 4. ¿Listo? Si aquí no hay un 4, sino un 2, sería 9y al cuadrado y la raíz sería 3y. Pero si fuera un 4, la raíz sería 3y cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la primera característica es que el primer término y el último término del trinomio tengan raíz. Estos lo tienen, pero no me basta con esa, me falta otra condición. Y es que el término de la mitad, o del centro, mírenlo acá, en este caso 12xy cuadrado, debe ser el doble del producto de ellos dos. En pocas palabras, le saco raíz a este primer término, le saco raíz a este segundo término. Estas dos raíces las multiplico. Entonces, 2x por 3y, 6xy. Y ese resultado lo multiplico por 2. Entonces, 6xy por 2, 12xy. Voy y miro y efectivamente es el del medio, pero usted dirá, profe, pero es que ahí dice y cuadrado, no dice y. Entonces, sí fue que sí quedó en la diapositiva y aquí es 3y cuadrado. ¿Listo? Estas diapositivas se las voy a colgar de todas maneras en Classroom y esta clase va a ser subida para que puedan pausar, pensar, retroceder y demás. ¿Listo? Luego venimos con otro caso de factorización, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En esta tabla ustedes encuentran los tres casos de los tres trinomios. Cada trinomio es un caso distinto. El primero es trinomio cuadrado perfecto, el segundo es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el tercero es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Cada uno tiene sus características. ¿Listo? Ahí les voy a subir esa tabla en Classroom para que estén pendientes. Luego pasamos a otros tres casos. Suma de cubos, diferencia de cubos, diferencia de cuadrados, factor común. ¿Listo? Estudien este mapa conceptual. Fíjense en ese mapa conceptual. Me está dividiendo perfectamente los 10 casos de factorización. Entonces, con este mapa conceptual, con este video, con las diapositivas y con el álgebra Baldor, ustedes juiciosamente estudiando, tienen toda la estructura y el paso a paso para aprenderse los casos de factorización. Entonces, ahí en ese mapa conceptual nos dicen que el primer caso es el factor común. ¿Listo? Fíjense que después del factor común viene el factor común por agrupación. El nombre real es factor común por agrupación de términos. Está en el álgebra. Luego vienen los trinomios. Trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción.
presten mucha atención. Ese quinto punto, ese quinto caso de factorización, ese no lo vamos a utilizar. Para los ejercicios que les voy a dejar, ese quinto, no. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, no. Ese, sin embargo, sí lo van a ver en la universidad cuando entren a ver algo que se llama cálculo integral. Hay algunas integrales que necesitan ese tema. No lo vamos a ver aquí en el colegio, el quinto no. Sí vamos a ver factor común por agrupación de términos, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. El quinto no. El sexto poco lo vamos a tocar, que otro ejercicio, el sexto, el que dice trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ese poco lo vamos a tocar. El séptimo sí lo vamos a tocar. El noveno también. Y el décimo no. Ni el quinto ni el décimo lo vamos a tocar. Ni el quinto, ni el octavo, ni el décimo. Esos tres no lo vamos a tocar en los ejercicios de límites. Entonces, para que tengan ahí presente, ni quinto, ni octavo, ni décimo. ¿Cuál sí vamos a tocar frecuentemente? El primero, factor común, ese sí lo vamos a tocar, yo creo que en todos los ejercicios. El segundo, el tercero también lo vamos a tocar bastante. Y el primero, el tercero, el sexto y el séptimo. Y el cuarto. Entonces, en este orden, primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo. Esos son los que más vamos a tocar. Esos son los principales. Entonces, se los vuelvo a repetir. El primero, el tercero, el cuarto, el sexto y el séptimo. Esos son los casos principales de factorización que vamos a tocar para calcular límites. Para que no se mate dándole a todos los casos de factorización, entonces, concluyan con esos. ¿Listo? El primero, el tercero, el cuarto, el sexto y el séptimo. Son los que más tienen que estudiar. Perfecto, entonces, el primer caso. Fíjense aquí, el que se llama factor común. ¿Listo? Entonces, el factor común yo se lo puedo sacar a un monomio o se lo puedo sacar a un polinomio. Cuando es en un monomio, sencillo, y no lo vamos a tocar porque un monomio es muy difícil o muy poco frecuente que me aparezca un solo monomio o una sola expresión algebraica en un límite. Me va a aparecer más de uno. Entonces vamos a ver esto en lado. Además que si entendemos el del polinomio, el del monomio ya está cubierto. Entonces, se divide en dos, en el factor común para un monomio y para un polinomio vamos a tocar el del polinomio. Entonces, el primer caso es una expresión algebraica en la que se utilizan exponentes naturales de variables literales que constan de un solo término, un número llamado coeficiente. Eso ya lo hemos visto, eso ya es tema, no lo han visto conmigo, pero ya es tema de sexto, séptimo y octavo y demás. Las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de exponentes naturales. Entonces, fíjense en la rayita amarilla, todo eso es cháchara. Fíjense en la rayita amarilla, en el rectángulo amarillo, en el ejercicio que está en amarillo. 4x al cubo más 8x a la 4 menos 32x a la 5. Pues esto es lo que queremos factorar o factorizar. Ese es el que queremos factorizar o factorar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, fíjense, recuerden el número, por ejemplo, 24, yo lo factorizaba o lo descomponía en factores encontrando los números más pequeños que multiplicados me dieran ese 24. Entonces, 24, por ejemplo, era 2 por 2 por 2 por 3. Entonces, descompuse en factores el 24 y esos factores son 2, 2, 2 y 3. A eso es lo que yo llamo factores. Aquí pasa lo mismo. Aquí no es 24, sino es todo ese polinomio. 4x al cubo más 8x a la 4 menos 32x a la 5. Todo ese polinomio quiere hacer el mismo proceso que le hice al 24. Es encontrar otras expresiones que multiplicadas me den ese. ¿Cómo hago eso? Entonces, mucha atención. Lo primero es encontrar el mínimo común, el máximo común divisor de los coeficientes de los monomios. Entonces, yo tengo, ¿cuáles son los monomios? Tengo 4x al cubo, tengo 8x a la 4, tengo menos 32x a la 5. Esos son los monomios. ¿Cuáles son los coeficientes? El 4, el 8 y el menos 32. Entonces voy a encontrar el máximo común divisor de los coeficientes de esos monomios. Es decir, voy a encontrar el máximo común divisor de 4, 8 y menos 32. Que en este caso es 4.
Profe, ¿cómo hallo el máximo común divisor? Bueno, esto ya sería otra clase aparte, eso es tema de quinto, sexto. Entonces, el máximo común divisor de esos coeficientes es 4. Perfecto. Ahora, voy a extraer, fíjese que aparece x al cubo. ¿De dónde sale ese x al cubo? Entonces, ¿cuál es la mínima x que puedo extraerle a todos los monomios? La mínima. Entonces, por ejemplo, la x, o en pocas palabras, ¿cuál es la x más pequeña de cada uno de esos monomios? Es x a la 3. Exactamente, es x a la 3. Entonces, me queda 4x a la 3 y abro paréntesis. ¿Qué voy a colocar en ese paréntesis? Entonces, fíjense que dentro de ese paréntesis aparecen 3 expresiones o 3 monomios. Dentro de ese paréntesis va a aparecer la misma cantidad de monomios o de términos. Profe, se silenció. Profe, no se escucha. Profesor, se silenció. Yo sigo explicando, como decía. No se ha dado cuenta. Bueno, en conclusión, repase. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Se había silenciado mismo. Pero Ah, que estaba llevando la está hablando solo. ¿De qué me perdí? Cuéntame el chiste. Se silenció usted mismo y no se dio cuenta. ¿Yo? Sí. ¿Y cómo me silencié? Yo no estoy tocando el mouse, estaba hablando. No sé, No sé. pero... ¿Alguien lo ¿por qué silenciou silenciado? entonces? No, pero al profesor de español también Martín le pasaba. Elías. Sí. Bien, ahí me escuchan. Sí. Sí, ahí está todo bien. Perfecto. Le diría no, pero es mi profesor. Miré riéndose a Lobatón, miré riendo como a 3, 4, pero algo pasó. Algo pasó. Profe, que Lobatón quería seguir con la explicación. Sara, ¿dónde quedamos? Profe, toca Sara, que vuelva y Sara, coloque la ¿dónde? pantalla. Sara, ¿dónde quedamos? Toca que vuelva y coloque la pantalla. Señor, ¿Dónde quedamos? eh, Que usted se queda- descomponiendo. En la X más pequeña. Sí. La X Voy a más compartir pequeña. la Vale, pantalla. Usted no se profe. escuchaba. Listo, muchachos, ya, silencio todo. Bien, entonces quedé en la X más pequeña. Ahí, entonces la X más pequeña. Entonces la X más pequeña ahí es X al cubo. ¿De dónde salieron entonces los términos que están dentro del paréntesis? S1, S2X y S menos 8X a la 4. ¿De dónde salieron? Fíjense, 4X al cubo por 1 me da 4X al cubo. Este primero. 4X al cubo por 2X me dan 8X a la 4. 4X al cubo por 8X a la 6 me da 32X a la 6. ¿Por qué me da eso? Multipliquen los coeficientes. 4 por 1, 4. Listo, me dio el primer término. 4 por 2, 8. Listo, me dio el segundo término. 4 por 8, 32. Listo, me dio el tercer término. Y los exponentes, recuerden que se suman. Aquí en el 1 no tengo X, entonces me queda X al cubo. Aquí en el 2 tengo una X. Y aquí 3X, 3X. Más una X, 4X, es decir, X a la 4. Aquí tengo 3X y aquí tengo 4X. Las sumo, me quedan. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Yo sí, lo profe. escucho. Listo, perfecto. Sí, Yo señor. también. Bien, hasta ahí. Ese es el primer caso que se llama factor común. Vamos a hacer una sección de preguntas rápido para pasar a lo siguiente. Profe, el último resultado estaba mal. Sí, el último resultado estaba mal, para allá iba.
En la diapositiva estaba mal. Y eso que son diapositivas universitarias. Hasta los más grandes cometen errores. ¿Sí, mira? Exacto, hasta los médicos se mueren, dicen por ahí. Sí, exactamente, había un error porque al sumar las X, pues no me daba 5, sino me daban, ¿cuántas? 7. Pero bueno, lo importante es que me entiendan la idea, que las X, además esto no es nuevo para ustedes, esto es un recordemos. ¿Listo? Sección de preguntas del primer caso. Entonces, si no hay, ahora miren, ¿cómo puedo aplicar el primer caso en un caso de límite? Entonces, miren este ejercicio que les voy a compartir. Este sí lo hice yo, o sea, no tiene errores. O sea, quiso decir que él no se equivocaba. La humildad, ustedes saben la humildad. Listo, entonces miren este ejercicio. Bien. No, este no. Tampoco. Este sí. Listo. Entonces miren este ejercicio. Es un límite. Yo les escribí ahí factor común. Es un límite y les escribí factor común. Entonces, ¿cómo utilizo el factor común en un límite? Fíjese el límite. Límite cuando x tiende a 0 de. Entonces es una función racional. Arriba tengo x y abajo tengo 3x cuadrado menos x. Entonces, repito, ¿cómo se lee? Acostúmbrense a cómo se lee un límite. Límite cuando x tiende a 0 de, así tal cual. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre 3x al cuadrado menos x. ¿Bien? Entonces, ¿por qué sé que es factor común? Fíjese en el segundo paso, acá. Fíjense, ¿qué hice de aquí a acá? Entonces, fíjense, en el denominador, aquí, hay un factor común que es x. Mírelo acá. Entonces, saqué factor común. Fíjense que esta expresión algebraica que está en el denominador 3x cuadrado menos x, es como si fuera el 24 y lo descompuse en factores, es decir, en dos cosas que se están multiplicando. ¿Qué cosas se están multiplicando? La x, que está multiplicando a 3x menos 1. Entonces, los dos factores son x y este, 3x menos 1. Esos son los dos factores. Esto equivale a esto mismo. Es exactamente igual, pero ya está factorizado. Profe, ¿pero para qué factorizo eso? ¿Qué saco con factorizar eso? Entonces, fíjense qué pasó de aquí a acá. ¿Para qué me sirvió? ¿Qué pasó de aquí? Correcto. Esta x se fue con esta x. Y arriba me quedó solo el coeficiente. Aquí es como si hubiera un 1. Recuerden que el 1 no se pone como coeficiente. Esta x se fue con esta x y me quedó arriba solo 1. Mírenlo acá. Y abajo, esta x se fue y me quedó solo 3x menos 1. Mírenlo acá. Después de hacer eso, ¿qué hice? Volví a aplicar el límite. ¿Qué es aplicar el límite? El 0 en vez de la x, es decir, reemplazo este 0 donde aparece la x. Aquí lo reemplacé. ¿Sí lo notan? Y fíjese otra cosa. Cuando ya reemplazo el número, fíjese que desapareció. ¿Qué fue lo que desapareció? Esto. X. Todo el símbolo. Límite cuando x tiende a 0, todo esto desapareció. Aquí ya no está. Ya no aparece. Eso cuando aplico el límite, cuando reemplazo el número. Solo ahí desaparece esto. Entonces, desaparece y reemplazo. En vez de x, deje 0. Mírenlo acá. Y listo, hago las operaciones algebraicas, las multiplicaciones y demás. Arriba me queda 1 sobre 3 por 0, 0 y menos 1. Arriba me quedó 1, 0 menos 1, menos 1. Y 1 dividido en menos 1, menos 1. Conclusión, encontré la L del límite o el valor del límite. ¿Qué hago? ¿Qué digo?
límite cuando x tiende a 0 de x sobre 3x al cuadrado menos x es igual a menos 1. Ese es un ejemplo de cómo apliqué el factor común para la resolución de un límite. ¿Y por qué apliqué el factor común? Profe, ¿no era más fácil reemplazar desde el principio el 0 en la función y ya? Pues miremos qué pasa. ¿Qué pasa si yo este 0 lo hubiera reemplazado acá de una vez? Entonces, en el denominador me hubiera aparecido 0. Y en el denominador me hubiera aparecido 3. 0 al cuadrado, 0. 0 por 3, 0. Menos 0. Conclusión, me hubiera quedado, ¿qué, Camilo Colmenares? Una indeterminación. Correcto, me hubiera quedado 0 sobre 0, una indeterminación. Por eso tuve que aplicar factor común. Al aplicar factor común, eliminé factores repetidos y eliminé la indeterminación. Al eliminar la indeterminación, reemplacé el número. Al reemplazar el número, desapareció el símbolo del límite cuando x tiende a 0. Hago los cálculos aritméticos y obtengo el número o el valor L de ese límite, que en este caso es menos 1. ¿Listo? Voy a terminar la clase. Inmediatamente envío el link otra vez para que se unan. ¿Listo? Ya me queda un minuto.